de noviembre de 1988 fuimos todos al aeródromo del pueblo a recibir a Carlos Menem, que venía desde La Rioja piloteando su propia avioneta. Ñanco se jactaba de haber coincidido con él en un centro de detención durante la dictadura, donde los dos habían estado presos por peronistas. La historia había sido escuchada por tantos compañeros en el quincho de casa que la visita en el pueblo se vivía más como una corroboración que como un hecho político. ¿Lo reconocería Menem? ¿Se saludarían? Al menos esa es la sensación que me quedó. Su precandidatura se perfilaba unificadora en un momento de fragmentación del partido, como si con esas patillas y esas consonantes pisadas el movimiento más grande y desprestigiado del país al que pertenecíamos tuviese una chance de recuperar el camino y el poder. Sus herramientas de seducción eran novedosas: cuero, pelo, motores. Era un dandy enano. Yo me peleaba todos los días con mis compañeritos de grado cuyos padres militaban en la UCR. Eran peleas estéticas en las que nos echábamos en cara las diferencias obvias que nos enfrentaban. Para empezar, su unidad básica se llamaba comité. Las palabras y los nombres de la UCR sonaban elegantes, mientras que el universo del PJ era popular, olía a choripán, éramos rústicos. Incluso con una mirada superficial quedaba claro quién estaba de cada lado del salón, en el salón de clase. ¿Cartuchera de 3 pisos? UCR. ¿Goma de borrar en vez de borratinta? PJ. ¿Guardapolvo abrochado atrás? UCR. ¿Peguamar en vez de Kellogg's? PJ. ¿Mejor en matemática que en lengua? UCR. Era una taxonomía fácil y muy efectiva, con bajo margen de error. Creía que los glamorosos eran radicales y los populares éramos peronistas, pero entraba en profundas contradicciones porque yo calificaba glamorosa en algunos ítems que me servían para conectar con los de la UCR cuando dejábamos la política de lado y pasábamos a jugar a algo. La llegada de Menem en su avioneta les daba una vuelta de sofisticación a mis argumentos, les tapaba la boca a los radicales, porque hacía evidente que se podía ser peroncho y canchero a la vez, y nos ayudaba a presumir con el futuro porque íbamos a recuperar el poder, organizados, modernizados, de la mano de ese líder que bajaba del cielo. La visita iba a ser una demostración de fuerza para los hombres con más alto perfil político del PJ local, que tendrían la oportunidad de presentarse ante el candidato y posicionarse para las elecciones internas. Para mí también era una demostración de fuerza. Necesitaba que una figura nacional le diera la mano en público a mi papá y lo legitimase de una buena vez. Menem aterrizó con precisión su avioneta plateada y cuando se asomó por la puertita la gente que estaba a los costados de la pista lo aplaudió fervorosamente. Me habían dado un ramo de flores y la instrucción de acercarme a dárselas a nuestro visitante junto con la frase «Bienvenido, compañero». Menem descendió por la escalera saludando con la mano hacia los costados y al tocar el suelo recibió las flores. Se las dio a uno de sus colaboradores y me alzó con cariño para decirme «Gracias, compañerita». Y yo sentí que había cumplido con mi misión, mientras los dos sonreíamos para las cámaras que nos registrarían para salir al día siguiente en la tapa del diario Río Negro. Una vez depositada yo en el suelo, se acercó Ñanco y lo saludó con un abrazo con palmadas. La emoción que sintió él en ese momento fue proporcional al desencanto que tendría años después, durante la gestión de su ex compañero de cárcel, convertido en presidente. Tan desilusionado y ofendido estaba que, habiendo cumplido sus 4 años como secretario de Obras Públicas en la municipalidad, abandonó la política para siempre. Incluso una vez me pidió perdón por haberme mandado a recibir con flores de ese tipo. «Ñanco, querido, tanto tiempo», le dijo Menem. «Compañero Carlos, bienvenido al pueblo», le respondió mi papá. Durante años en la unidad básica se comentó ese reencuentro, se convirtió en leyenda y se versionó locamente. Llegaron a decir que Menem era mi padrino, que Ñanco una vez le había salvado la vida a Menem, que Menem le había prestado plata a Ñanco para abrir el motel, etc. En su agenda del día, el precandidato tenía 2 ítems. El primero era dar un discurso en el centro del pueblo, en un mangrullo de madera que los muchachos peronistas habían armado sobre la Avenida Libertad, donde lo esperaban unos cientos de personas. Se cantó la marcha 2 veces, porque venía repetida en la cinta que estaba amplificada en los altoparlantes y nadie puso stop a tiempo. De alguna manera, alguien me subió al escenario, probablemente uno de mis padres, y estuve pegada a Menem mientras hablaba. También salí en la foto interna que acompañaba la nota en el diario, y en algunos momentos le toqué el pantalón, atraída por el cuero marrón que le hacía juego con la chaqueta. Nunca había visto a nadie con pantalones de cuero. Gritaba fuerte y seguro, decía lo que querían escuchar quienes estaban debajo, porque aplaudían y tocaban el bombo. La otra actividad para ese día era asistir a una comida que se hacía en el restaurante de Rubén. Se pronunciaba así, acentuando la U y no la E, como en cualquier Rubén.
La fonda del pueblo, donde las papas fritas eran bastones blandos, gruesos, irregulares, aceitosos. Rubén tenía pocos dientes, probablemente 2, y su restaurante se usaba con frecuencia para las peñas del partido. Había estado esperando la visita de Menem con entusiasmo, y eso podía notarse en los detalles. El piso estaba limpio, había juntado todas las mesas para hacer una larga U y había manteles. Todo lo que estaba pasando ese día en el pueblo era una versión mejorada de nuestra cotidianidad. Éramos los mismos de siempre, mejor vestidos, en los mismos lugares de siempre, mejor decorados. Menem se había sentado en la base de la U, justo en el centro. Le habían puesto la silla nueva que no crujía. A sus flancos, devotos, estaban Perfecto y Vilma, y junto a Perfecto, Ñanco, después Elena y al lado yo. Menem no comía. ¿Pensarían que el bife podía estar envenenado? A ver, compañero, le dijo Vilma, cortándole la carne en el plato como si fuera su hijo, y se metió un bocado. Un poco frío, pero se deja comer, le mostró ella, y él se animó.